Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 3. Que hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas patronales. Yo quisiera primero determinar qué es burocracia sindical. Perdóneme la interrupción, vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales. Teniendo en consideración solamente ese elemento esencial que hace a la soberanía propiamente dicha de la nación, a su dominio irrestricto, donde está la diferencia entre el laudo de la reina inglesa de 1977 y el proyecto de tratado. Canciller Caputo, antes de que usted conteste le quiero pedir un favor. El senador Saadi ha pasado 2 minutos. ¿Usted tiene algún inconveniente? Porque la flexibilidad tiene que ser suya, no mía. Constato que el senador Saadi no ha podido responder mi pregunta diciendo en qué punto concreto del texto del tratado aparece esta ratificación del laudo arbitral de la corona británica. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Y hay un triángulo de retroceso al pasado. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional y la propuesta del candidato de Alianza Cambiemos. Que termine porque ya terminó su minuto. Mauricio Macri, su respuesta. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. Ayer ocurrió lo que fue presentado mediáticamente como el debate, un histórico reclamo del sector más republicano de la política y de los medios de comunicación. Su efectividad merece como mínimo ser discutida, más allá del debate sobre el debate, que es lo que dejó en limpio. Lo vamos a estar analizando aquí en Truco Gallo con Alfredo y con Pablo. Pablo, por lo pronto vos estuviste ahí, in situ en la Universidad de Santa Fe. Sí, estuve en el Paraninfo de la Universidad de Santa Fe, Universidad del Litoral en la ciudad de Santa Fe. Algunas impresiones iniciales. El formato me pareció bastante más atractivo de lo que a priori suponíamos todo, que iba a ser un formato muy rígido, muy aburrido. Sí es cierto que parece muy cuidado para que no haya emboscadas, ¿sí? Que garantista, no haya, sería el término. Bastante garantista en ese sentido, para que no haya emboscadas y todos más o menos puedan funcionar. Evidentemente, como en todo lo que tiene que ver con la exposición mediática, juega mucho la destreza para moverse, la destreza para hablar, el timing para decir algunas cosas. Evidentemente, por lo menos esta primera instancia dejó bastante claro que algunos, entre ellos creo que Alberto Fernández y José Luis Esper, a mi criterio fueron los más hábiles para manejar los tiempos y los planteos, jugando cada uno para su mercado. Desde esa mirada, por lo menos haciendo casi un análisis, si se quiere, más de funcionamiento, de cómo se los vio y con el resultado del debate. Lo demás, la cuestión de fondo no termina de resolver es para qué sirve un debate, si un debate en realidad es una especie de batalla pública para ver quién es más pícaro, quién es más inteligente, quién define la mejor estrategia, como si eso en todo caso resolviese que va a ser un buen o mal presidente, que en definitiva es lo que subyace con el planteo que hace Alberto Fernández al sentarlo a Daniel Scioli ahí, diciendo: ahí está el ganador del debate, que es el presidente, y ahí sentado abajo está el perdedor del debate, como dando a entender que en todo caso ganar un debate no da ninguna destreza posterior y no significa más que eso. El debate quizás es importante más por la negativa, digo, el debate del 2015 es importante por todo lo que se dijo y no se cumplió, no por todo lo que se dijo y por lo que se cumplió. No por la previa. Por sus efectos, si se quiere, más perniciosos, que es... Ahí se dijo una cosa que finalmente se mintió casi descaradamente. Alberto Fernández fue durante estos meses marcando distintas objeciones respecto al debate. La primera objeción fue: no podemos hacer un debate donde se miente descaradamente y no hay ningún tipo de sanción para la mentira. Decía él, nos retrotraemos al debate del 2015 y en ese caso, según la posición de Fernández,
todas las promesas, las posiciones públicas de Macri fueron incumplidas. Entonces dice, ¿para qué sirve un debate? Es de alguna manera una farsa porque es un show donde vos decís algo y no tenés consecuencia de lo que decís. Se supone que la consecuencia es que te van a votar o no votar posteriormente. Ahora, no deja de ser en ese planteo lo mismo que una campaña electoral. Un spot donde vos decís una cosa, si incumplís lo que decís, eventualmente podés, llegado el caso, a tener alguna especie de sanción por parte de los votantes. Déjame decir, digamos, a mí no me gusta este esquema de debate. No me parece, digamos, que esta cuestión de 2 minutos, 30 segundos y después contestar, me parece, digamos, un esquema muy, muy cerrado que sirve para instalar una suerte de debate político descafeinado, donde en general, no, digamos, el de la ciudad sería ese ejemplo. El de acá apuntaba a eso. Lo que sucede es que lo que primero hace Alberto Fernández es dar un golpe fuerte. Entonces rompe el esquema, digamos, rompe esa idea de decir, bueno, yo digo una cosa, el otro dice otra cosa, vamos en 30 segundos, que tratar de completar. La verdad, y de 30 segundos, 2 minutos, cuando vos 2 minutos para hablar de la política económica de un gobierno de 4 años, es como... Es el esquema un poco, vos lo hiciste la presentación, para mí, del debate, es, digamos, el establishment. Es la forma que tiene el establishment y fundamentalmente las corporaciones. De imponer agenda. Sí, y las corporaciones periodísticas, digamos, también lo que tenés así, digamos. Incluso en la elección de quiénes son los moderadores, que la verdad es que ni necesitas moderadores. Una voz en off. Tranquilamente podría no haber moderadores porque se fue, justamente a partir de la experiencia del 2015, se fue ajustando tanto para que los moderadores no tengan ninguna... No hubo foto final. No hubo se evitó la foto final también. No hubo foto final porque Macri se fue antes también. Digo, la foto final con familiares. No, y se cortaba la transmisión porque justamente cuando estaba el debate, la regla era, fue uno de los temas que se discutió, que nadie se pueda subir al escenario para no repetir aquella famosa foto de Macri con besando a Juliana Aguada y Scioli. Para mí lo que hizo Alberto es romper el consenso. No, y la del debate que era a favor de Macri. Digamos, el formato no es que lo hicieron para Macri, sino que este formato era a favor de Macri. No, lo que pasa que ahí me da la impresión que el que va ganando siempre debe apuntar a que no haya nada que rompa ese statu quo. Quiero decir, entonces pero acá lo rompió. Ahora, claro, pero que justamente el debate en ese caso podía ser una herramienta, un instrumento que le sirva al que va perdiendo. ¿Qué pasó? Y yo creo que ahí nos primerió a todos, porque la lógica que venía expresando Alberto era que el debate iba a ir muy tranquilo, que iba a apostar a que el debate sea aburrido, y se sube al ring y da el primer golpe, hace la primera avanzada. Hace 4 años hubo otro debate. En ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es el presidente, que hoy quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad hoy está sentado en primera fila de este salón. Hoy a la mañana, hoy es lunes, lo estamos grabando, pero al día siguiente en Santa Fe, el análisis del propio Alberto era ese, que el riesgo de ir coachado por Macri a un debate es que te encontrás con un tipo que te da un efecto sorpresivo y él dice que se desacomodó el resto del debate porque no imaginaba que en todo caso Alberto Fernández iba a tener esa posición de salir a jugar, de ir a buscarlo, de salir a buscar el partido. A ver si entiendo. Macri está más preparado para debatir con un coacheado que con un no coacheado. Macri estaba, según el criterio de Alberto, con un libreto donde él iba a marcar la intensidad del debate en todo caso y de la confrontación con Alberto. Pero se encontró con un Alberto que apenas se sube, lo pone en una situación de defenderse. La idea de un partido de fútbol, vos ganaste de ida 5-0, 16, 17 puntos de diferencia electorales, te puede marcar eso. Y Alberto Fernández sale en el segundo partido. Son los equipos que sienten superioridad sobre el rival. Bueno, que hacen un gol. Te voy a hacer a la gran Melconian, que le gusta a los futboleros. Bueno, es Alemania ganando 6-1 y seguía avanzando para meterle el séptimo. Claro, bueno. Era una cosa, digamos. ¿Qué quiero decir? Que además. Fuerte. Quiero decir que además de la confianza, y voy a sumar un dato más, la confianza y la irritación que despierta Mauricio Macri sobre Alberto Fernández.
que era el único elemento que en la lectura de la previa estaba con una alerta, diciendo, evidentemente a Fernández le molesta todo lo que hace Macri, tiene una especie de irritación a flor de piel. Entonces que algún movimiento de masa, de Macri, lo saque y lo haga cometer errores que se caliente. Exactamente, que se caliente. No, pero la verdad que la reacción que tuvo Alberto respecto a otros políticos y a los que estaban ahí cuando Macri miente con los datos del presupuesto de ciencia y técnica y de salud, digamos, es un doble golpe knockout, es impactante. Lo que pasa es que, bueno, después lo bajan y empiezan a hablar del dedo y se desvía la atención. Pero que vos fíjate, ponelo así, el presidente de la nación, digamos, cualquier presidente de la nación empieza a dar datos económicos y el principal contrincante le dice todos los datos que está diciendo es toda mentira y es todo lo opuesto. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. La verdad, en cualquier otro país, en cualquier otro análisis político que se hace sobre el resultado del debate, es que el presidente perdió por goleada. Un detalle de mucha audacia me pareció de Alberto Fernández es cuando habló del tema del aborto. En la Argentina los abortos ocurren. Y la verdad, seguir castigándolo lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. Hay muchos votos anti-Macri, que son, llamémoslo para decirlo a grosso modo, pañuelo celeste. Sí. Y tuvo una posición muy taxativa, dicho sea paso, la posición que tuvo Alberto Fernández sobre ese tema no la tuvo en el resto de la campaña y sí las tuvo en el debate. Sí. Muy, pero muy clara. Me pareció ahí fuera de todo coacheo. El coacheo era, es más, yo lo entrevisté días antes a Alberto Fernández y cuando le preguntamos sobre ese tema, medio que la fue llevando sin mayores definiciones. Pero sin embargo utilizó la palabra no seamos hipócritas, habló de las mujeres pobres y habló de las mujeres de clase media. Fue un discurso donde puedes perder votos ahí. Se sale ahí se sale, es el único punto donde se sale de la lógica previa confirmada horas después, que es la siguiente. Alberto Fernández va al debate con la intención de consolidar los votos de la PASO. Con los votos de la PASO, puede decir él, me alcanza para ganar la general. Sus encuestas, las encuestas que está mirando lo muestran 20, 21, 22 puntos arriba. Las encuestas tienen un valor, todos sabemos, relativo. Ahora, en la lectura de mínima, dice yo tenía que ir al debate a consolidar lo que saqué en la PASO. Y con eso me alcanzaba. Evidentemente, y comparto esa mirada, con el tema aborto se sale de ese menú porque justamente un candidato que tiene las de ganar, que podría tranquilamente surfear el tema, toma el riesgo de exponer una posición más clara al respecto, que es para mí lo único que lo puede incomodar o que lo puede dejar en algún momento generándole o produciéndole algún efecto de sectores que lo hayan votado en agosto. Hemos concluido el primer tema que tiene que ver con el debate. Vamos ahora al segundo tema de Truco Gallo en el día de hoy. Se hizo público, se conoció el plan que le ofreció el principal partido del Frente de Todos, el plan para los emblemáticos, los mitológicos 100 días de gobierno, los primeros 100 días que le ofreció el Partido Justicialista a Alberto Fernández. Alfredo, lo leíste completo, es un plan, digamos, ambicioso cuando se lee. Muy ambicioso, 18 capítulos, trabajaron 18 comisiones, la coordinó Ginés González García, dentro del Partido Justicialista, 700 técnicos participaron. Pero te voy a hacer un link, o sea, un vínculo con el tema del debate. En el debate, yo rescaté para mí, la principal definición económica de... ¿Puedo participar? Sí, obvio, es la pregunta que les iba a hacer. La principal definición económica de Alberto Fernández
en materia económica, que fue... La verdad, ante cada problema, tenemos muchas alternativas para resolver. Yo no soy un dogmático. Van a ver en mí decisiones tal vez ortodoxas y otras heterodoxas. Lo que nunca van a ver es que hago en contra de los que producen y de los que trabajan. Me parece muy relevante para precisamente vincularlo con lo que es el plan económico, o mejor dicho, el plan de gobierno del PJ que le presentó Alberto Fernández. Es el PJ. Es importante porque como hay otros equipos técnicos que están trabajando con Alberto Fernández, uno puede ser el Grupo Callao, pero que ese Grupo Callao se amplió, donde el coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández es Nicolás Trota. Y del lado del kirchnerismo, Virginia García, ¿no? Claro, entonces, pero no es menor que el PJ le presente, como bien dijiste, Dani, es el principal partido del Frente de Todos. Entonces, no es poca cosa. ¿Qué es lo que dice a nivel de esencia? Gran parte es toda heterodoxia. Donde vos encontrás ahí en el plan del PJ es la heterodoxia, es recuperar gran parte de los grandes lineamientos de la gestión, digamos, del kirchnerismo, tanto desde el 2003 hasta el 2015, en cada una de esas etapas, con medidas de corto, mediano y largo plazo. Me concentro en las de corto plazo, pero fundamentalmente yo quiero hacer el resumen. ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué te digo es claramente de la heterodoxia? Porque es recuperar las funciones básicas del Estado que fueron desarticuladas por la gestión de Cambiemos. El Estado perdió capacidad de intervención, capacidad de gestionar cuando tenés los problemas. Por ejemplo, las empresas cierran. Es notable la inacción del gobierno frente a empresas que quiebran y despiden. ¿Cuál es una herramienta básica que tiene el Estado? Es llamar al empresario y decirle, pará, no despidas. ¿Qué es lo que dice el empresario? No aguanto más. Entonces el Estado, ¿cuál es la herramienta básica? O sea, una función básica. Tengo los repos. Los repos son para tratar de bancar los salarios de los trabajadores para que no los despidas. Tengo créditos, tasas subsidiadas para que puedas vos financiar el capital de trabajo, o sea que son los créditos de las líneas productivas del Banco Central. Estas dos medidas que yo te menciono, hay decenas de medidas, están incluidas en el plan del PJ. Por eso es lo que yo menciono y lo resumo, es recuperar las funciones básicas del Estado desarticuladas por Cambiemos. Por ejemplo, la administración del comercio interior, o sea, lanzamiento del plan precios cuidados, traer las ferias comunitarias a las ciudades y vincular consumidor con productor. Tema que aparece también en el plan Argentina sin hambre que presentó Alberto Fernández, que diseñó Arroyo. Dinamizar el mercado interno, generar una base exportadora. Hay una definición muy interesante que trata de superar la grieta, ir por encima de la grieta, esto de campo, industria y a la vez consumo interno, exportación, que tienen que impulsarse ambas. Vos, el discurso conservador, el ortodoxo del mundo del campo dice, tenemos que exportar, no importa el mercado interno. Nosotros tenemos que exportar, tenemos que ser como Uruguay. La carne es carísima, ellos exportan y que se, entre comillas, mueran de hambre o no coman asado. Acá la propuesta es, tenés que producir más, va a haber medidas para que puedas producir más para exportar y para abastecer el mercado interno. Es una definición básica. ¿Cuál es la definición básica? Vos tenés que garantizar el abastecimiento en el mercado interno. No es menor eso, no es un lineamiento político menor. Es básico cuando pensás en la economía. ¿Es muy distinto de lo que viene diciendo justamente el equipo económico de Alberto? Esta parte no la dice, sí dice la del hambre. Uno puede tratar de hacer algo deductivo, pero no lo dice. Al revés, enfatiza más la parte de la salida exportadora. Por el tema de visas. Exactamente, la salida exportadora. Y en el documento del PJ dicen eso, pero también incorporan el tema, tenés que garantizar el acceso a los alimentos a precios que el presupuesto de los hogares puedan pagarlo. Pregunta, y tema fiscal, voy a preguntarlo más brutalmente, ¿y la pelusa de dónde sale? Porque todo lo que está diciendo es plata. Sí. ¿No? Si vamos a poner centro distribuidor. Dos impuestos extraordinarios.
Dos impuestos extraordinarios. O sea, especiales, digamos, dirigidos a dos sectores bien puntuales. Muy puntuales y que si lo hace va a generar un poquitito de ruido. Un poquitito de ruido. Por ejemplo, impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias de los bancos. En el 2018-2019. 2018-2019 tenés ganancias extraordinarias por Lebac y Lelic, por ejemplo. Bien. Entonces decís un impuesto extraordinario ahí. Y el otro impuesto extraordinario es a los capitales blanqueados en el régimen de exteriorización de capitales del macrismo. Son 120.000 millones de dólares en total, números redondos, en una tasa creciente del 2 al 15%. De 2 al 15% la tasa que tiene planeada. En ese plan, en el plan del PJ. Claro, en el plan del PJ. Hay que hacer eso. Hay que hacerlo, pero también hay que recordar, porque el blanqueo no fue gratis. Esto es también, porque una cosa es cuando cobran los impuestos la derecha y otra cosa es cuando cobran los impuestos centro-izquierda. Sí. Bueno, entonces, porque para blanquear también tenías que pagar el 10% de ese capital, Números redondos también, algún poquito más, un poquito menos, depende del monto. Entonces, acá lo que te dicen es, bueno, exteriorizaste esos capitales, o sea, estás dentro de la pirámide de ingresos en el tope, tenés que hacer tu aporte y ahí es donde aplican ese impuesto. ¿Retenciones? ¿Se habla de retenciones? Sí, se habla de retenciones. Las retenciones hoy están 18 más 4 pesos por dólar, ¿no? 4 pesos. Lo cual daría más o menos a valores actuales unos 25, 26 puntos de retenciones. Ellos lo que plantean... De soja, digo. Claro, pero lo que plantean es hacer retenciones segmentadas, famosas retenciones segmentadas. Recordemos trigo, maíz. Claro, girasol. Recordemos que se segmenta las retenciones después de la gran crisis con las 125 que no estaban segmentadas, van a debatirlo al Congreso, se cae, pero después por resolución buscan segmentar de acuerdo a dimensión de productor y a la agregación de valor que se tenga sobre esos productos. A favor, obviamente, del pequeño productor. Eliminar las retenciones a las producciones agropecuarias regionales que estén en situación crítica. Eliminar las retenciones a las exportaciones de la industria, que fue el gobierno de Macri que las instaló. Y reponer los reembolsos de exportaciones. O sea que ahí claramente es volver a un esquema que era el esquema K, donde es fomentar a la industria y capturar ganancias extraordinarias o rentas extraordinarias que puedan tener los grandes productores agropecuarios. A ver, repasando. Entonces son impuestos al agro, a los bancos y a las, vamos a decirlo a grosso modo, altos ingresos. Altos ingresos y grande fortuna en la Argentina. Sí. ¿No? Sí. Uno podría imaginar si llegase a aplicar ese programa, habrá una redacción en consecuencia a la aplicación de ese programa. Sí. Y por eso tendrá que estar el acuerdo, porque siempre, yo creo que lo mencionamos ya en los capítulos anteriores, se habla del acuerdo económico y social, se piensa que es muy sencillo armar ese acuerdo económico y social, pero para avanzar tenés que tocar intereses. No se puede avanzar en las sociedades si no se tocan intereses. Vamos al último tema del episodio de hoy de Truco Gallo. Sin prisa y sin pausa se sigue armando la futura oposición. Se abrió una disputa ahí, internamente, entre los radicales, al interior del PRO. ¿Cuáles son los liderazgos en pugna? ¿Qué tono puede llegar a tener esa oposición? Es un tema que tratamos en nuestro primer podcast y lo volvemos a tratar ahora. Macri a Roma, como dicen algunos, donde ya eligió las cortinas, escriben otros. Macri a Madrid, porque es el lugar favorito de Julián Aguada, que sacó hace unas fotos semanas atrás junto a la hija de ambos, Juliana. O Macri candidato en el 2021. Un tema que queda... O Macri a los abrojos. O Macri a los abrojos a reagrupar Malvinas, fuerzas. En Malvinas, ¿no? Los claro, Malvinas. Acá, en Malvinas quiero decir, acá en el partido. Bien. Pablo. Hoy. Sí, esto puede. Hoy. Iba a decir la hora, pero hoy lo que ocurrió en las últimas 2 semanas instaló muy fuerte la idea de un Macri
que se queda acá, que quiere seguir en el ring de la política. Hay varias interpretaciones. Yo tiendo a hacer un paralelismo entre la gira, el Si se puede tour, con una especie de aquel acto de Cristina del 9 de diciembre, diciendo yo soy la expresión de eso, yo soy quien tiene la capacidad para movilizar y soy la expresión ideológica de este espacio que va a estar claramente parado en la oposición, sea cual fuere definitivamente el rumbo del gobierno de Alberto Fernández, porque parece que va mucho más allá incluso de un giro, de una mirada desde el punto de vista económico. Ahí sí da la impresión que Macri se para reconstituir su idea de jefe de ese mundo opositor, con algunos interrogantes. El interrogante es cómo se va a comportar el radicalismo, básicamente, que está con su propia posición y reconstrucción, y el gran dilema de si los socios minoritarios, que en la cabeza de Macri uno cree que los interpreta no como socios minoritarios, sino directamente que están para hacer un takeover, ¿no? Claro, como gerentes que él les va dando tareas y les puede dar o quitar tareas si en algún momento esa gerencia desafía al jefe y toma otra posición. Claro, estamos hablando de Horacio y de María Eugenia Vidal, básicamente como concepto. Claro. Se va recortando además esta idea de que hay actores que le sirve un Macri activo. A Carrió, a Pichetto, indudablemente a Marcos Peña, le sirve un Macri activo, vivo, que tenga continuidad más allá del 10 de diciembre. Y un dato que aparece, no es ningún misterio, no es ningún análisis de profundidad, pero que está presente, y es esto que tiene que ver con la situación judicial de Macri. Para autopreservarse, siempre es mejor ser un actor político que está parado en la cancha, que tiene 20, 30, 40 diputados que le responden, y en todo caso, a partir de ahí, eso también es un motivo. Es más fácil pegarle a alguien que está, como dijiste vos, paseando por Madrid, parece que desentendido de la suerte de la patria, a que alguien que esté jugando acá. Decía, volviendo a la metáfora futbolística, decía ya por la década del fines de los 70, principios de los 80, César Luis Menotti, la mejor defensa es un buen ataque. Exactamente. Digamos, la posibilidad, si vos estás atacando, la posibilidad de que te ataquen a vos. Si es atacado. Bueno, sí, el tema si va a ser atacado en ese sentido. Después voy a meter una pastilla con eso. Pero digo, es casi una emulación, si vos lo mirás, de lo que hizo de alguna manera en Cristina luego que deja el poder. Con grandes diferencias, uno puede apreciar. Acorralada judicialmente. Está bien, pero uno puede pensar que Cristina no perdió, como perdió Macri en persona, en todo caso si se confirman estos resultados, y que su posición política es a priori, o su naturaleza política es distinta a la naturaleza política de Cristina Fernández de Kirchner. Posiblemente pueda reconstruirse desde otro lugar y empezar a ser un hombre que tenga justamente una pulsión política, un deseo del debate. Lo mencionamos en su momento, esta fantasía del caso Piñera, el regreso luego de un fracaso. Piñera se fue mal y volvió luego en la gestión siguiente, volvió a ganar la elección y es de ahora, de hecho, presidente. Entonces, ese dilema es lo que está de alguna manera también generando otros efectos adicionales. Por ejemplo, el espacio de Emilio Monzó, este universo diverso, muy dialoguista, con muchos vínculos con el peronismo, hay dos datos ahí para tomar. Hay que sacar del radar, así como la otra vez me preguntabas de algunos posibles ministros, hay que sacar del radar la posibilidad de que un hombre de ese espacio termine formando parte del gabinete de Alberto Fernández. Todo está sometido a que pueda haber variaciones, pero si el escenario es hoy, uno podría pensar, por ejemplo, quizá a un Emilio Monzó como embajador, pero no entre los 10, 12 ministros de Alberto Fernández. Una variable que anduvo en su momento en escena porque además del pacto social, Fernández estaba pensando en esta especie de gobierno de unidad nacional. Para hacer un gobierno de unidad nacional que te ayude en los primeros 10, 100 días de gobierno,
era necesario darle ese volumen y repetir un poco el esquema dual de tener radicales, tener versiones, expresiones de la oposición. Hoy eso parece absolutamente fuera de radar, sin ningún tipo de posibilidad. En parte, porque más allá de las relaciones, el diálogo y demás, hay como una convicción de que hay miradas, hay conceptos bastante distintos sobre lo que hay que hacer y sobre cómo encarar la situación. Con un detalle más, que también lo dice la gente que frecuenta a Monzó, no hay que perder de vista que estuvieron Massot y Massa hace unos días juntos en Estados Unidos, que de alguna manera el planteo de Monzó es decir, yo no sé ni cómo ni con quién va a gobernar en todo caso Alberto Fernández. Es todavía hipotético, es un dirigente en campaña, puede ser aperturista, puede decir que va a ser distinto. Yo no sé en definitiva cómo va a ser o qué va a ser lo que viene y con quiénes va a ser lo que viene. Por lo tanto, esa especie de coqueteo, ese romance que inicialmente se suponía que podía derivar en algún tipo de entendimiento político, hoy está, creo que, prácticamente descartado y lo pone, a Monzó otra vez en la cancha de la oposición. Y ahí sí se reconfiguran un poco más los escenarios, porque Monzó por ahí termina jugando con quien se ha llevado peor en el últimos años, que es María Eugenia Vidal. Quizá comparten esa especie... Hay un entente ahí, María Eugenia, Lustó, Rodríguez Larreta, podría sumarse Monzó. Existe el radicalismo, Cornejo, y del otro lado aparecen como recortados Macri, Carrió, Peña y Pichetto, que además de alguna manera creo que justifica este endurecimiento de las posiciones de Pichetto, justifica, digamos, la necesidad de que exista ese universo de macrismo antiperonista muy sólido, muy firme, con posiciones ideológicas bien duras. Vale decir, no es lo mismo perder por 20 puntos que perder por 2 puntos. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. A ver, perder por 20 casi que te deja al borde del retiro, en términos futbolísticos. Es un resultado hecha técnico. ¿Cuál fue el destino que tuvo De la Rúa? Ninguno. Bueno, ¿cómo terminó el gobierno de la Rúa en términos económicos? Sí, está bien. Ahora, el número... Es un milagro, digamos ¿qué es lo que puede pensar de la recuperación de alguien que deja un desastre productivo, del entramado social, de la situación laboral? Ahora, discúlpame, yo pienso que eso es parte de esa fantasía de la construcción que tiene Marcos Peña o de Macri, digamos, de una falta de criterio de realidad sobre sí mismo y sobre la realidad política. Comparto. Digamos, sin tener en cuenta todo lo que vos estás mencionando, que es lo que generó al interior de la alianza, donde algunos no quieren saber nada. No quieren saber nada. Pero digamos. me parece que el elemento nuevo es que Macri está dispuesto a dar pelea, no entregar las llaves. Y no es lo mismo perder... Puede perder 20 puntos. No, bueno, pero no es lo mismo. Puede haber un universo de 30-35% de votantes, ¿sí?, que va a necesitar algún tipo de representación. Ese es el objetivo, digamos, llegado el caso. Se puede disgregar. A ver, algo más parecido, vos nombraste recién a De la Rúa, algo más parecido quizás a Alfonsín, que alguien que no tenía electorabilidad, pero sin embargo el partido se lo tenía que ganar. ¿Y cómo le fue? ¿Y cuándo fue? ¿Y cuánto le fue cuando se presentó a elecciones? ¿Qué porcentaje sacó Alfonsín? Le fue, insisto, no tenía electorabilidad, pero cuando Storani quiso coparle el partido, le dijo, anda a la interna, y le ganó la interna. Y se quedó con el partido. Quizás más parecido a ese esquema, digamos. Sí, ya sé, entiendo, insisto sobre el concepto. No, pero digamos, es para pensar, la verdad yo tampoco lo sé. Simplemente es como tratar de buscar referencia, digamos. Puede ser claramente una especie de apuramiento propio de esta instancia de campaña, de las recorridas, de los actos, si se puede. Sí hay detrás de eso, más allá de un voluntarismo del momento, del día a día, aparece una especie de proyección política. Si se confirma, más allá del resultado, o si después, si el 15 de febrero Macri se va de viaje o convoca a una cena a los diputados de Cambiemos, no se sabe. Digo que están hoy las dos canchas, las dos variables sobre la mesa, con un cambio notable. Me parece que hace un mes toda la política, o el inmenso universo de la política, daba por hecho que Macri perdía y se iba. Hoy eso está por lo menos en revisión. Me gustaría
traer un tema. ¿Cómo vislumbran ustedes, si es que tienen algún tipo de reflexión, al fenómeno Miguel Ángel Pichetto y sus declaraciones? Casi que hace 15 días quemaba un cajón de Herminio por semana, después pasó a quemar 2 cajones de Herminio por semana, ahora está quemando un cajón de Herminio por día y está hasta, hay veces donde aumenta su productividad y quema 2 o 3 cajones de Herminio por día. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Hay otra Argentina que es más luminosa, ¿no? La del conurbano o de la Villa 31 que estamos refaccionando. Un modelo previsional donde se jubiló mucha gente, mujeres, se toman el té a la tarde. En una villa de acá, la 1114, había 2 colas. Una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. Todo esto fue tomado por un dron y después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire. Yo voy a hacer una anécdota bien reciente. El domingo a la noche Pichetto fue uno de los invitados de los 15 invitados por Macri al debate. Estaba en la segunda fila, en el ala derecha, donde estuvieron todos los funcionarios de Macri, mientras en el ala izquierda, mirada desde el escenario, estuvieron los acompañantes de Alberto. Pichetto estaba en la segunda línea, en la segunda fila, mirando el debate con cara larga. Y un momento lo que dice es: si yo hubiese estado ahí arriba me lo comía. ¿Dijo eso? Claro. Si yo hubiese estado ahí arriba me lo comía. ¿Cómo los ¿Qué quiere políticos decir? tienen una ¿Se refería a quién? ¿A Esper? No, se refería a Alberto Fernández en el sentido de salir a combatir. Porque, ¿por qué lo traigo a colación? Por este planteo que vos hacés, que es mucho más aguerrido, que tiene posiciones mucho más extremas. Y él, por ejemplo, una de la demanda que venía haciendo era que tenía una posición mucho más dura o mucho más insistente con el tema de Venezuela, por ejemplo. ¿Qué no quiero le importa decir? A nadie. No, En bueno, Argentina. A los periodistas. Bueno, a los periodistas que salen en televisión. Perdón, a los periodistas que nadie salen... no, casi nadie. Pero es así, digamos. Escúchame. Bueno, para mí Pichetto, digamos, necesita tener medios, digamos, tiene que estar, digamos, tiene que figurar. Entonces, la única forma de atraer la captación de los medios es diciendo cualquier barbaridad. Digamos, es una forma, digamos, un tipo que no representa nada. Digamos, el recorrido de Pichetto es lamentable. Es lamentable. En términos políticos, pensá ese recorrido de Pichetto a qué es lo que termina. ¿Qué es lo que termina, digamos? Aparte, fuera del partido, estuvo todo el tiempo en el partido del PJ. Y termina combatiendo el partido, a su partido, el PJ, diciendo barbaridades. Qué difícil que encuentres hoy en el partido. En la clase dirigente, digamos, ha superado en el ranking de cosas disruptivas, para decirlo de un modo elegante, ha superado a Carrió. Último tren. Está. Hay que entenderlo también desde ese proceso. Era el último tren de Pichetto, le surge... Lo está chocando el tren, ¿no? Bueno, pero es el último, digo, mirándolo más allá no sé si de era la el último, ¿eh? Sí, que era el último. Él entendía que no tenía ningún lugar, fue así. Fue el último tren de él. Alrededor ahora, digamos. No, fue el último tren, digamos, y era también... Nos juntamos todos. De los tickets que tenía Macri para su plan de apertura, fue el único que también le quedaba a Macri. Macri había pensado otras variables, como todos sabemos, de vicepresidentes, y termina en Pichetto porque otros, en todo caso, del peronismo no quisieron. Y a esa instancia Pichetto justamente venía en una situación bastante tortuosa porque sabía que se quedaba justamente sin esquema, sin destino. Se quedaba básicamente sin banca después de ser durante casi 30 años legislador. Bueno, hemos terminado un capítulo muy intenso de Truco Gallo. Muchas gracias a todas las repercusiones que hemos tenido, a todos los mensajes que recibimos a través de las redes sociales, haciendo comentarios. Pueden escuchar este tercer capítulo como los anteriores. Queremos agradecer muchísimo el realizador de Truco Gallo, es Simón Vilarrubia. En la coordinación está Martiniano Cardoso. En el diseño gráfico, una agencia se llama brasilcomunicación.com. Andrés Rotz, Luca Araos y Lisandro Aira. Y en la producción comercial de Truco Gallo está Pablo López. Nos volvemos a encontrar, Alfredo, Pablo, en la próxima semana, ¿sí? Dale. Un abrazo grande. Hasta Adiós. la próxima semana. Nos Chau, vemos. chau.